Muy bien, empiezo a grabar. Bueno, la actividad del jueves va a ser básicamente ver un video, contestar algunas preguntas en el Play Posit y ese va a ser tu actividad, ¿no? Porque dije, bueno, creo que les dejamos actividades todo el tiempo y a veces como que siento que, o sea, por ejemplo, cuando es una clase totalmente en línea, o sea, pero que desde el principio fue en línea, pues es diferente la dinámica, ¿no? O sea, porque cada semana se van entregando actividades, etcétera. Pero esto es diferente, entonces pensé que lo mejor sería tal vez no llenarlos de actividades, porque igual algunos comentarios ahí cuando me enviaban sus actividades era, ay, lo entregué tarde porque tengo muchos trabajos, etcétera. Entonces, bueno, pensé en lo siguiente. Vamos a solamente ver un Play Posit con algunas preguntas y esa va a ser su actividad, ¿no? El porcentaje que tú saques en Play Posit es lo que tú tienes como tu actividad, ¿ok? Esa va a ser la actividad del jueves. Y ahí va el premio. Resulta que hoy no hice Kahoot, porque siempre hay caos con Kahoot. Igual y lo vuelvo a hacer después, pero no lo sé. Entonces, lo que vamos a hacer es, va a haber un premio de estímulo. Y el premio va a ser, quien saque 100%, así pueden sacar, si todos sacan 100%, pues todos tienen punto extra. Pero si sacas 100% en tu Play Posit del jueves, vas a tener un punto extra. ¿Ok? Entonces va a ser así, todos lo pueden ganar. Aquí no me van a poder poner excusa de no tengo buen internet o lo que sea. Aquí todos lo pueden ganar. Va a ser mientras ves el video, o sea, las respuestas van a ser durante el video, solamente que pues tú tienes que sacar 100 perfecto para entonces pues sacar tu punto extra. ¿Ok? ¿Lo estoy bien? Una preguntota, maestra. Sí, dime. Sí, dime. La actividad va a estar disponible a partir del... Ok, voy a intentar ponerla mañana, pero O sea, el la video verdad es para que hacer la estaría el actividad. jueves. La idea sería el jueves. Ah, ok. ¿Ok? Va que va. El jueves y, bueno, en el transcurso del día. Voy a intentar ponerla mañana para que tengan más tiempo de contestarla y que no se les acumulen las tareas. Y me hizo una pregunta. No es lo mismo. Solo a ver, tiempo. Ahorita te doy chance. Creo que eres Fer, ¿verdad? ¿Quién es la que está hablando? Sí, soy Fer. Ah, muy bien. A ver, nada más digo algo y ahorita te doy chance. Hay dos cosas distintas. Ahorita es el aula virtual, ¿ok? El aula virtual, si tú ya estás aquí durante el aula virtual, tú ya no tienes que, más bien, muy bien por ti. Tú ya no tienes que ver la grabación del aula virtual. Pero el jueves voy a habilitar un nuevo video que es distinto al aula virtual. Tú lo tienes que ver, contestar las preguntas y con eso vas a tener tu calificación del jueves. El video va a ser cortito, va a tener algunas preguntas y tú lo tienes que contestar a fuerza, que es aparte del video del aula virtual si tú no asististe al aula virtual. ¿Ok? Sí, porque creo que no lo expliqué. Exacto, como el de posmodernidad. Ahora sí, Fer. Entonces, o sea, el examen va a ser literal de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, tanto en PlayPosit y lo que está dando usted ahorita en Blackboard, ¿no? Ay, no es cierto, Eh, muchísimo. no estoy entendiendo un poco la pregunta. No es examen, es una actividad, ¿ok? No, La del jueves va a ser un examen. Ah, el examen final. Bueno, pues ahí voy a hacer algo diferente. De hecho, hoy les quería platicar un poco lo que vamos a hacer como trabajo final. Es un pequeño análisis, ¿no? Porque ven que ahorita estamos viendo cosas como un poco más complejas, ¿no? Tal vez antes era como, pues, entender qué es la cultura y entonces ahora lo que hemos estado viendo es cómo concretamente se ha dado, pues, la cultura a lo largo del tiempo y qué situaciones políticas han influido en ese cambio de perspectiva cultural, ¿no? Y algo que estamos viendo en la perspectiva cultural actual es que hay una visión globalizante, ¿no? Es decir, ahora, digamos, lo que se ve aquí es aquí en China, ¿no? Aquí literalmente, porque, bueno, hay un efecto globalizante. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo, cómo se ha estado dando a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es que como trabajo final
hagamos un pequeño análisis. Yo les voy a poner después, pero bueno, falta todavía un poco de tiempo, pero bueno, para que vayan pensando. Ahorita lo que estamos viendo es pequeñas o algunas tendencias culturales actuales, ¿no? Y la idea es que ustedes tomen alguno de estos temas que estamos viendo y lo analicen. Yo les voy a dar después qué preguntas tienen que, digamos, hacerle a esa tendencia o cuestionar, analizar esa tendencia, y ese va a ser su trabajo final. A ver, déjenme ver mi... Y los videos de PlayPosit sí los podemos ver otra vez, ¿verdad? Sí, pueden verlo todas las veces que sea, solamente que yo ya no vuelvo a revisar si tú lo viste, porque, o sea, yo ya te tomé lista y yo ya no lo vuelvo a revisar, pero tú puedes ver el video cuantas veces quieras. No va a haber examen final. En realidad, con las actividades que estamos haciendo ya estamos cumpliendo un poco el porcentaje, un poco como hicimos creo que en el primer parcial, que no les hice examen, solo les hice actividades y ya con eso. Pero lo que vamos a hacer es que el trabajo final, digamos que va a contar todo lo del parcial final, o sea, va a ser el 100% del parcial final, o si lo vemos en cálculo o en porcentaje de los 4 parciales, contaría 25% de tu calificación final. El trabajo final, que no va a ser un examen, sino que va a ser un análisis de alguno o sea, yo te voy a dar todo así, un documento en el que tú tengas que ir haciéndolo, digamos, ayudado de alguna tendencia actual que nosotros estamos viendo durante este tercer parcial, ¿ok? Entonces, esa es la idea. ¿Queda claro o no? A ver, va una pregunta. ¿Va a haber examen de tercer parcial? A ver, pónganme en el chat. No. Excelente, no va a haber examen parcial. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué es cómo es lo que voy a calificar? Ok, un análisis, un trabajo final, exacto. Exacto, esa es la idea, ¿ok? Yo les voy a poner más tarde, o sea, ya cuando sea el momento, ya se los voy a poner, y ustedes pues, lo pueden hacer con un documento que yo ya tengo como de base, para que ustedes lo vayan, digamos, llenando y no sientan así de cómo empiezo mi análisis o cómo hago o lo que sea. Entonces, no se sientan estresados, ustedes van a estar ayudados por mí. Muy bien, pues entonces, a ver, Daniel, vas tú. Oiga, Miss, una preguntota. Es que ya igual por las vacaciones creo ya me perdí. ¿Cómo en calificaciones todavía puedo ver si entregué ya todo o no? O no? ¿O sí? Ok, a ver, hay 3 parciales. Bueno, 3 parciales y el final. De los 2 primeros parciales, tú puedes todavía ver las calificaciones que obtuviste, pero tú ya no puedes enviar nada, porque ya está, o sea, yo ya no puedo modificar esa calificación. Pero del tercer parcial, de hecho, tú sí puedes ver cuánto has sacado, qué cosas has enviado. De hecho, ahorita yo creo que yo les puedo compartir un poco cómo pueden checarlo. Yo ya sé que ya se los he dicho, pero ustedes pueden meterse a calificación. A ver, se los voy a compartir. Bueno, hoy les voy a compartir, estoy aquí en Persona y Cultura Contemporánea. Y, por ejemplo, yo estoy en un curso de estudiante. A ver, hay un montón, pero no sé por qué no me sacan del curso. Estoy aquí de estudiante, ¿ok? Yo ya hice mis actividades desde la semana 1, ¿no? Entonces, yo me meto a calificaciones y yo puedo checar. Si yo ya tengo este símbolo, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver ese símbolo amarillo? Sí. Muy bien, a ver, oigan, ¿están ahí o no están ahí? Porque ya no me han contestado en el chat. Ah, muy bien. Dime, sí. Si ustedes ven ese... Ah, perfecto. Este símbolo amarillo significa, ¿lo enviaste? Bien. Solamente tienes que esperar a que el profesor te lo conteste o te lo califique. Yo a algunos de ustedes no se los he calificado, pero a algunos otros sí. Entonces, bueno, ahí estoy. Pero seguramente ustedes lo ven así. Si, por ejemplo, yo lo hubiera enviado mal, este símbolo no aparecería. Aparecería un símbolo, bueno, un círculo azul que significa está mal enviado. Entonces tú me lo tendrías que volver a enviar porque está mal enviado. Si estuviera como un símbolo o tipo así, que es como nada más un guión, eso significa que no lo has enviado. Y si tiene pues un número, significa que yo ya lo califiqué. A veces tiene como un dialoguito, que significa que además yo te lo comenté. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más quiere participar?
Si sobraron puntos, se guardan, sí. Esa es la respuesta corta y es la respuesta correcta. Muy bien, entonces así lo pueden checar. Ya quedó. Tenemos más o menos una idea de lo que va a suceder en los próximos, bueno, de contenido. No sabemos qué va a pasar con el mundo, pero sí tenemos más o menos idea qué va a pasar con nuestra materia. Muy bien, pues entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué vimos el jueves pasado? Pues el de hace 15 días. Ay, sí, cierto, el de hace 15 días. Los días pasan y yo ya no sé ni en dónde vivo. Muy bien. Todo lo de la... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vimos? A ver, neoliberalismo. Más o menos sí, pero más bien tiene otro. Hicimos una lectura y la lectura de qué trataba. Fue el 2 de abril, ¿verdad? Así es. Era lo de liderazgo y esas cosas, nos estaba explicando. Exacto, una cuestión ahí con liderazgos y no sé qué. Lo de desde la caída del muro de Berlín. Exactamente. A ver, es que les quiero compartir un Word. Exacto. Algo de la unilateralidad. Creo que lo escribiste mal. Unilateralidad, exacto. Usted se burló con la hegemonía, muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir qué entendió de esto? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió? ¿Contestamos nada más por contestar? ¿O realmente nos dijo algo ese artículo? Pues... A ver, ¿pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat? ¿Nadie? Estaba algo confuso. Les había dicho que... ¿Qué pasó? Que literalmente como que una tipo palabra clave era lo de cambio, ¿no? Y nos había dado como unos paradigmas que se habían alterado desde lo de la caída del muro de Berlín, que creo que era el económico, el político, y cultural o ideológico, algo así era, y el de la sociedad. Y, o sea, nos fue como que diciendo así de que los sucesos del sistema mundial y no sé qué tanta cosa. No sé cuánta cosa, como ya te iba a salir. Muy bien, excelente. A ver, Antonio dice, unilateralidad es que se toma una decisión sin tomar en cuenta a otros, y la multilateralidad es que se toma en cuenta a otros. Muy bien, cómo se estructuran las potencias de esa época, excelente. Más o menos lo que nos está diciendo, yo sé que estuvo un poco confuso, pero la idea aquí, según yo, decía, iba a encontrar rápido mi documento del PowerPoint, pero no, a ver, déjenme ver dónde lo guardé. La idea aquí justamente es ver cómo el mundo se está estructurando en esta época, a partir de la caída del muro de Berlín. Porque de hecho lo que resulta es que bueno, a ver, denme un segundo en lo que les comparto el PowerPoint. Mande. Creo que ahorita ya lo van a poder ver. ¿Ya pasó lista? No. Lo que voy a hacer es checar quiénes están conectados ahorita. Bueno, sí es cierto. Creo que algunos profes lo que hacen es nada más decir, literalmente pasar lista, ¿no? Pero no, yo ahorita mismo voy a tomar un screenshot de quiénes están presentes y ya con eso tomo lista. ¿Alzamos nuestra manita o no? No. No, ok. ¿Se pusieron con su nombre verdadero al entrar al aula virtual?
Sí, sí, ¿con qué otro nombre nos ponemos? No, ya sé, pero es que luego tienen unas ideas que qué bárbaro. Si se pusieron con su nombre verdadero, pueden estar tranquilos. Ya tomé screenshot de todos ustedes, solo me faltan los que están hasta abajo. Muy bien. Pues ya. Entonces, a ver. ¿Pueden ustedes ahorita ver el que les compartí? No. A ya. ver, ¿ahora? Ok. Ya. Díganme. Ya. Liz, ¿pasó lista de todos los grupos? Sí. O sea, es que, ustedes están todos los grupos juntos. Entonces, más bien yo tomé screenshot y yo voy a copiar eso en mi lista. No se preocupen. Es que siento que si no se pierde mucho tiempo tomando listas, siempre lo he pensado, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a hacer primero un repaso con esta cuestión de que vimos la clase pasada, que digamos que uno de los puntos clave es nuevo orden mundial posguerra fría. Aquí lo que trata de plantear el texto es que la caída del muro de Berlín fue un momento clave para un cambio en el orden mundial, ¿no? Y de hecho este término de nuevo orden mundial es algo que Bush padre lo asume como propio y entonces empieza a decir que hay un nuevo orden mundial en el mundo y que básicamente eso se trata de hacer una especie de cooperación entre naciones que después de hecho llama globalización, ¿no? O sea, que es como aquí lo pongo, espíritu de cooperación entre naciones, que es post la Guerra Fría. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo sé que yo ya los mareé, yo creo que con la caída del muro de Berlín, pero realmente fue algo muy importante porque había como una tensión entre dos posturas económico-política, que era el socialismo y, bueno, el comunismo. Y por otro lado, el capitalismo, están como en choque y de repente parece que lo que sucede es que gana el capitalismo, ¿no? Y con ello, bueno, pues Estados Unidos se posiciona como una potencia mundial. Eso parece que está sucediendo al terminar, o bueno, sí, con la caída del muro de Berlín. Y esto es algo, pues, que empieza a cambiar. Y que de hecho también influye en la manera de concebir la cultura, ¿no? O de comprendernos como sociedad. Y por eso es que vimos este video que se llama Posmodernidad, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba? Pues justamente decía, bueno, la modernidad, digámoslo así, que cae. Y entonces empieza a haber una serie de ideas que se impregnan en el pensamiento de las personas que considera, pues, nuevas formas de comprender la sociedad, nuevas formas de comprender al individuo, a la economía, al Estado, ¿no? Que es uno de los conceptos más debatidos, ¿no? A partir de la posmodernidad. Entonces, bueno, a partir del muro de Berlín, esto es lo que nos está diciendo el artículo. Lo voy a así repasar un poco como para que más o menos las ideas no se queden ahí sueltas y leímos a lo loco, sino que, digámoslo así, que asentemos una idea clave, ¿ok? Entonces, la caída del muro de Berlín es el punto de partida. ¿Y por qué? Porque es un punto de partida de un proceso de transformación mundial. Lo que plantea es que al parecer, o aparentemente, la caída del muro de Berlín parecía ser como se acabó la Guerra Fría, pero al mismo tiempo empezaron nuevas guerras. Hay algunas guerras que son muy populares o muy conocidas y otras que no son tanto, pero en realidad empieza a haber como pequeñas guerras o guerrillas, hay muchas que se llaman más bien como guerras civiles, pero que en el fondo están, oigan, por favor, no rayen el pizarrón. Gracias. Empieza a haber nuevas guerras. Por ejemplo, una de las más importantes, a ver, de verdad, me están empezando a poner un poco enojada. Entonces ya basta. No tienen que picotear todo lo que está en el aula virtual. Y justamente los dejé libre por si lo hacía
por si de repente les pido que hagan algo, pero en general no tienen que tocar nada. Es como si están en un salón presencial, no se paran y rayan todo el pizarrón, o sea, por Dios. Creo que sí puedo checar bien, pero tengo que tal vez checar a ver aquí quién lo hizo. Pero bueno, confío en su madurez y esperaría que no lo volvieran a hacer. Muy bien, pues entonces, surgen algunas nuevas guerras importantes. Una de las más importantes es la guerra del Golfo Pérsico. Porque en esta guerra lo que sucede es que, digamos, la intervención de la ONU y de Estados Unidos particularmente posiciona a Estados Unidos precisamente como una potencia. Si antes, digamos, ya con la caída del muro decían, bueno, ya ganó el capitalismo, ya ganó, digamos, el sistema que Estados Unidos había impuesto y promovido. ¿Se acuerdan que lo promueve por durante toda la Guerra Fría? Hace ciertas campañas que está promoviendo singularmente su sistema político. Entonces, lo que sucede ahora en la guerra con la caída del muro de Berlín es que parece que ganó su sistema, pero no necesariamente. Ok, sí, no te preocupes, Jaime, está bien. Pero no necesariamente significó de manera inmediata que Estados Unidos se puso hasta arriba de toda esta pirámide de poder. Lo que sí lo posiciona es la guerra del Golfo Pérsico, pues en el que intervienen, por ejemplo, Afganistán, Irán, Irak, ¿no? Y que después van a tener muchas más consecuencias, ¿no? Sobre todo más actuales. O sobre todo, por ejemplo, en 2001, que es cuando es el ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono. Bueno, pues esto tiene su origen ya desde 1992, que es cuando sucede la guerra del Golfo Pérsico, perdón, el 1991. Entonces, ¿qué sucede con la guerra del Golfo Pérsico? Básicamente la intervención de Estados Unidos en esta cuestión hace que se le posicione como una potencia mundial. Y esta cuestión que está mencionando el autor acerca de la hegemonía, los tipos de liderazgos, esto significa que, digamos, la hegemonía quiere decir que, digamos, que hay un lugar especial frente a otros de un país o de un estado o de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Empieza a posicionarse como una potencia militar y política. Y eso particularmente les digo por la intervención que tuvo en la guerra del Golfo Pérsico. Ahora bien, se posiciona como una potencia o como una hegemonía política y militar. Pero al mismo tiempo, como sobre todo cuando George Bush, padre, dice, bueno, estamos así como que implementando este nuevo orden mundial después de la caída del muro de Berlín. Entonces lo que sucede es que, bueno, por cierto que la Unión Europea, que eso significa UE, digamos, empieza a establecer tratados como más sólidos para hacer un frente a Estados Unidos y que al menos sean una especie de hegemonía, pero económica. O sea, si dicen, bueno, tal vez no podemos tanto con lo económico, con lo político y militar, pues que sí podamos con la economía. Y entonces es lo que plantea, o por eso empieza a surgir con más fuerza el Tratado de la Unión Europea. Eso es en 1992, me parece. Voy a ver aquí, lo anoté. Bueno, en 1992 me parece ser que la Unión Europea comienza a solidificar sus tratados, porque recuerden que ya había una Comisión Europea de Unión ya desde mucho antes, desde 1957, y sobre todo promovida por Francia, pero ya en 1991, digamos, hacen un tratado de economía y lo que empiezan a plantear es, pues, una moneda única, ¿no? Que facilite también el intercambio comercial. Y esto hace al mismo tiempo, o sea, Estados Unidos, por supuesto que también es en cierta medida un referente económico. Y al mismo tiempo también lo era Japón. Recuerden que Japón empieza a levantarse desde Asia como una potencia. Entonces, en el nivel económico empiezan a crecer muchísimo. También aquí, ojo, Europa, sobre todo con Alemania, Estados Unidos y Japón, comienzan a ser potencias económicas
porque tienen, digamos, un desarrollo industrial muy elevado y que además lo empiezan a especializar. Porque ahora la superproducción pues empieza a ser importante, pero también la especialización de la producción por medio de la industria. Por eso es que, bueno, Japón, Alemania y Estados Unidos empiezan a crecer como potencias y es lo que se le llama la tríada económica: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Y entonces, digámoslo así, que lo que nos están diciendo a lo largo de todo el artículo es la manera de comprender el mundo actualmente tiene que ver con temas de liderazgo político sobre todo, pero un liderazgo político que además, digámoslo así, que está cuestionando el lugar del Estado. Porque el Estado, a pesar de ser bueno, aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva, ahorita regreso a el Estado, ¿dónde lo puse? Sigue siendo una fórmula, el que formula políticas sociales, el que responde, el que, digamos, trata de ordenar o el que gestiona a los ciudadanos. En realidad, se sigue cuestionando el lugar del Estado como un verdadero gestor de la justicia y de políticas públicas y de la agenda política. Y este cuestionamiento pues es importante para comprender el nuevo orden político, porque justamente como vimos en el tema de posmodernidad, también se está asimilando una nueva forma, o más bien una forma de comprender la realidad, de comprender la sociedad, que ya es muy individualista. O sea, yo ya no, ¿se acuerdan de eso, no? De la sociedad no existe. Que es algo muy característico de la posmodernidad. En realidad estoy yo en mi casa, pero yo no, digamos, yo no tengo relación con nada más. Sucedió que estoy aquí junto a ti en una sociedad específica, pero realmente no, digamos, la idea, aquí es importante entender esto, la idea de las personas es que viven independiente de ellos. Y que individualismo, ¿no? Exactamente, la idea del individualismo. Yo soy muy independiente de ti porque yo soy el centro de todo lo que existe, ¿no? Y bueno, ¿esto qué hace? Que afecta a la idea del Estado. Y eso sobre todo porque también, recuerden que hay otra idea, o más bien otro factor que empieza a influir en las decisiones estatales y globales. Y eso es el mercado. El mercado, recuerden que eso es parte de la modernidad, ¿cierto? El mercado empieza a influir en la forma en la que pensamos, en la que concebimos la realidad. Entonces, el Estado, digamos que se ve influido por otras fuerzas. Si antes, algo que hace el artículo es decir, hay un momento de Estado realista en donde hay mucha hegemonía del Estado. O sea, el Estado está bien sólido, toma decisiones internas, no es afectado por los demás, y además tiene como visión o como agenda política el desarrollo militar. Eso lo vemos, este Estado digamos, completamente sólido, es algo que se llama, digamos, el realismo político, ¿no? O el Estado realista, ¿no? Así se le llama. Y eso lo vemos sobre todo, pues, siglo XIX, siglo XX. Pero ya en el siglo XXI nosotros, bueno, a partir de la caída del muro de Berlín, pero bueno, se va solidificando hasta siglo XXI, lo que vemos es que los estados ya más bien no tienen esta dinámica de ahora voy a fortalecer la cuestión militar, sino que ahora empieza a tener como un punto de influencia, de decisiones, pues la cuestión del mercado, las influencias externas e internas, también empiezan a tener una agenda política global. Esto no sé si les suena del artículo, porque justamente lo que está diciendo es ahora la dinámica de los estados y la dinámica global es una dinámica muy diferente. Ya no se piensa solamente en yo para mí, sino que ahora es esta relación de tratados, decisiones globales, toma de decisiones en foros internacionales, por ejemplo el G7, o que después fue el G8 y también el G20, ¿no? Es decir, se empiezan a tomar decisiones de manera más interdependiente. Ya no es yo y mi rollo, no en el sentido de Estado, sino que ahora todos nos interconectamos. A nivel individual, se empieza a pensar que, bueno, yo soy parte del mundo, ¿no? Yo soy ciudadano del mundo, o como dirían los especialistas, en realidad se empieza a ver a uno mismo como un consumidor. Porque, bueno, el mercado en gran medida rige esto.
Y de hecho los foros empiezan a ser un lugar especial, los foros internacionales, por ejemplo el G7, el G20, la ONU, cuestiones así, el Fondo Monetario Internacional, empiezan a ser lugares especiales en los que los estados pueden de hecho darse a notar, tomar decisiones globales, incluso los estados muy pequeños, que tal vez por población o por por población o por aportación económica, lo que sea, tal vez no tengan tanta voz, ¿no? En realidad siempre la tienen porque en esos lugares pueden realmente decir algo y aportar las decisiones que están sucediendo en el mundo. Lo que vemos es que ese tema de globalización que vimos en algún momento y que hemos escuchado muchísimo, en realidad no es solamente un concepto y ya, sino que es algo que está, digámoslo así, siendo la base de las decisiones políticas internacionales. Y que si bien seguimos en en un paradigma o en una forma de plantear el Estado que es bastante independiente uno de otro, digámoslo así, en realidad siempre estamos, o más bien muy estructurado en un Estado concreto, o sea, seguimos pensando en países concretos, ¿no? Que Italia, España, México, etcétera. O sea, están muy bien hechos, pero las relaciones que hay entre los países ya son bastante más interdependientes, ¿no? Ya dependen las economías también, si me afectan a mí, también te puede afectar a ti y viceversa, ¿no? No sé si vieron últimamente la cuestión del petróleo, por ejemplo, ese es un caso bastante característico de este tipo de forma o de nuevo orden, ¿no? Que es bastante más global, es decir, las decisiones que tomamos o los acuerdos que no tomamos afectan de manera significativa en las decisiones globales. Que uno no acepte o que uno sí acepte afecta de manera significativa, ¿no? O que uno empiece a producir de manera excesiva petróleo afecta a todos los países productores de petróleo. Pero bueno, si después se hacen acuerdos para que esto ya no pase, esto es una forma de orden mundial que está pensando en términos de globalización, en términos actuales, interdependientes, como nos lo está diciendo el artículo. Ahora bien, hay otras cosas interesantes acerca de esto. Una cuestión es el tema de la autoridad, que lleva justamente a plantear el tema del liderazgo. La palabra liderazgo, de hecho, empieza a tener muchísimo auge en la cuestión de mercado, ¿no? Pero de hecho, también se traspasa a la política, y es que ahora, digámoslo así, que pierde riqueza la autoridad, porque recuerden, no sé si se acuerdan del video de posmodernidad que decía, el Estado ahora ya no me dice nada, ¿no? Ahora si acaso es como un servidor mío, ¿no? Incluso el término de servidor público. Me sirves a mí, que sucedió que estoy aquí, pero realmente ya no tienes autoridad, entonces se pierde la autoridad, digámoslo así, política del Estado, y ahora solamente sucede que hay un liderazgo, en todo caso político, o hay una necesidad de liderazgo político para ir como que moviendo pues las decisiones, la toma de decisiones de los países. Y otra cosa bien interesante es que también empieza a haber agendas políticas claras, pero que también son globales. O sea, que no nada más a mí me interesa y pues si a los otros países no, pues no importa. Y bueno, sobre todo empieza el siglo XXI, o sea, pensemos 2001. En 2001 pasa el ataque terrorista a Estados Unidos, que les digo, comienza esta riña entre Estados Unidos y bueno, Medio Oriente desde mucho tiempo atrás. Con la guerra del Golfo Pérsico un poco más se intensifica, pero bueno, termina siendo como un problema global el terrorismo, porque también pasa en Londres, también pasa en Madrid, y con muy poco tiempo de diferencia. Entonces empieza a ser el terrorismo un tema de agenda política global. Lo mismo que pues, la deforestación y el calentamiento global, esos son con los que empieza el país, el mundo, el globo, y ya después empieza a haber pues tal vez algunas adaptaciones de estos mismos, pero en general empieza a haber preocupaciones globales por temas concretos, que antes no era ese el problema. Es decir, el mundo empieza a pensar de manera global. Y esto es muy bueno, pero al mismo tiempo empieza a haber algunas cuestiones que empiezan a surgir. Por ejemplo, que empieza a haber una deslegitimación de lo político, ¿no? Ahora, como no hay, digamos, el tiempo de la no sociedad, el tiempo de los no ciudadanos, porque yo soy, digamos, un ciudadano del mundo, o en otros términos, un usuario más del mundo,
Entonces, pues esto empieza a afectar porque empieza a haber muchísimo más relativismo, individualismo, despreocupación por las cuestiones del otro, que además se intensifican porque empieza a haber mucha mayor brecha, los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, hay muchísima desigualdad política, económica, y entonces empieza solamente a pedir transparencia, no corrupción. El tema de corrupción es un tema de todo el mundo, también es un tema global, tal vez un poco más 2000, más tarde de los 2000, pero sigue siendo un problema global, y no necesariamente se empieza a pensar en términos de justicia. De hecho, tal vez la palabra justicia un poco que desaparece, más bien se empieza a digamos, utilizar términos, por ejemplo, como la tolerancia, que vimos que es un término que se cuestiona, ¿no? Que se cuestiona si realmente estamos hablando de justicia en la cuestión de tolerancia. Pero bueno, esta situación es la que está pasando. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? En realidad, el hecho de que haya un nuevo orden mundial, un orden globalizado, por supuesto que tiene muchísima relación con el capitalismo, con el, digamos, el triunfo del capitalismo a partir de la caída del muro de Berlín, pero con la triada económica, pues en realidad empieza a haber como como estos lazos o estas relaciones entre países o comunidades de países que empiezan a hacerle fuerte pues a Estados Unidos, que empezaba a ser como la hegemonía mundial, la potencia mundial frente a todos. Incluso, aquí les comparto una pirámide del poder global, según Hart y Neri, que ponen justamente un poco como que así, ¿no? Los foros mundiales, que son, por ejemplo, la G7, digamos, son los países de potencia mundial, y no sé si les suena el nombre G20. ¿A alguien le suena? A ver, pónganme si les suena G7 y G20. ¿Les suena en el chat? ¿Lo pueden poner? ¿Les suena o no? Muy bien, bueno, seguramente sí. A los que estudian relaciones internacionales seguramente sí les suena. A otros más tal vez lo han escuchado que porque... ¿no? ¿Perdón, Nana? Era como tipo cómo se gobierna o algo así, según yo. O sea, como... Pues no necesariamente. Se discute un poco justamente las cuestiones de agenda política y cómo tú puedes o cómo los países pueden implementar estos temas de agenda política en sus propios países. Pero el grupo de los 7 o el G7 son 7 países que, digamos, son las potencias y que, por ejemplo, está Francia, está Alemania, está Italia, Japón, Canadá. Reino Unido, Canadá, exacto. Y entonces estos países, digamos que son las potencias, empiezan a tener estos foros internacionales donde dialogan esta agenda política internacional y empiezan a tomar medidas, empiezan a poner ciertos criterios y empiezan a tomar decisiones políticas, ¿no? Tomando en cuenta pues la situación de su momento. Y después empiezan a incluir otros países, por ejemplo, después se vuelve G8 cuando incluyen a Rusia, y después el G20 cuando incluyen a países emergentes, por ejemplo a México. México sí participa en el G20 porque es un país considerado emergente. También otros países, por ejemplo Argentina, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Empiezan a incluirse en estos foros internacionales para también empezar a tomar decisiones de este nuevo orden político, ¿no? Que es global. Entonces, bueno, básicamente aquí te lo pone, esto solamente es un análisis de estos autores, pero Estados Unidos se pone al frente por ser una potencia militar, política y pues en gran medida también económica, aunque bueno, eso un poco como que lo comparte con otras potencias o esta triada económica. Después viene la G7, que es este foro internacional que realmente tiene fuerza o tiene esta influencia en decisiones estatales. Y luego vienen los organismos multilaterales, que ya son otros, digamos, los países que están tratando de actuar interdependientemente con otros países, haciendo tratados, no cerrando sus fronteras a mercados, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que significa multilateral, organismos multilaterales. Luego vienen las empresas transnacionales. Esto es bien interesante porque justamente las empresas transnacionales, como decíamos, el mercado no solamente entra a la decisión política como que, pues, es un decir, sino que realmente tiene influencia en las decisiones políticas.
Por eso a las empresas transnacionales se les dice como los monstruos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a actuar de manera directa en la forma de tomar decisiones de los países, empiezan a intervenir. Y de hecho algo que vemos que es algo muy interesante, sobre todo pensando en esta época, y que habla mucho justamente de que esto es algo que está pasando hoy, o sea, no es algo que ya pasó y que fue historia, sino que está siendo parte de nuestra forma de actuar como sociedad, es que las empresas transnacionales también están tomando medidas, apoyando, tomando decisiones a veces incluso como si fueran el Estado, ¿no? Ya sea que no se permiten que se vayan a sus casas, pensando en esta pandemia, ¿no? Que hacen donaciones, que se relacionan con hospitales y empiezan a intervenir con ayudas, es decir, empiezan a dar como ciertas becas a ciertas personas. Eso lo veo, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, pero empiezas a ver que la empresa transnacional tiene un lugar especial en la toma de decisiones sociales, ¿no? No necesariamente políticas, pero sí sociales. Y bueno, aquí empiezan a intervenir también las ONGs, etcétera. Es decir, vemos que hay un lugar especial en la toma de decisiones políticas, ciertamente de Estados Unidos y todo esto, pero de foros internacionales que trabajan entre sí, o sea, de países que trabajan colaborativamente, digámoslo así, y también de las empresas. Es decir, empieza a haber otra forma de hacer sociedad o de hacer cultura política, ¿no? Actual. Esto es algo que más o menos está diciendo el artículo, y está diciendo Estados Unidos tiene este lugar precisamente por las decisiones que se tomaron a partir de los 90 y que tuvieron esta situación de poner a Estados Unidos como una potencia militar, y que de hecho pues en gran medida lo es. Muy bien, pero no es la única, ¿no? Aquí vemos cómo hay otros factores que van influyendo en esto. Ahora bien, algo que justamente influye, aquí creo que se lo puse, pero creo que ya no lo mencioné, ¿dónde lo puse? Ya. Algo que también afecta de manera significativa el nuevo orden mundial, y es, digamos, vamos a ya ir pasando a algo más de como tecnología, revolución digital, y que tal vez nos vamos a deslindar un poco de esta cuestión política, que yo sé que a veces es un poco complicada de entender, que influyen muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, no se explica de manera súper fácil o súper rápido algo, sino que tiene muchos factores, además son muchos países, pasa mucho tiempo, o sea, desde el muro de Berlín ya van casi 30 años, ¿no? Sí, van casi 30. Es decir, va mucho tiempo y de todos modos han pasado tantas cosas, y con esta sociedad o esta cultura de vivir todo rapidísimo, o sea, ahora como que se potencia las transformaciones o los efectos, las relaciones que hay entre los países, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí que también influye y potencia? Pues en gran medida la globalización, y eso es la revolución digital. ¿No? Pensemos, por ejemplo, eso comienza pues antes de la caída del muro de Berlín, y de hecho ya la especialización de la tecnología a nivel digital pues empieza a ser pues exponencial, ¿no? Y además impresionante. O sea, lo que podía hacer la tecnología cuando empezó, la tecnología digital y de telecomunicaciones cuando empezó, no se compara en lo que hoy tenemos, ¿no? Como hoy nos estamos comunicando, lo que pueden hacer los celulares. Ahora casi que nadie habla por teléfono porque ya todo se puede a través de otras tecnologías que lo facilitan, ¿no? Ya no necesitamos el teléfono porque tenemos otras tecnologías que facilitan la comunicación. Entonces, bueno, vemos aquí como hay una transformación también en esto, y esto imprime un problema de democratización de saber, y además pues potencia la globalización. De hecho, la democratización del saber también es algo que se plantea sobre todo en educación, que es un problema, digámoslo así, que se plantea o se pone sobre la mesa cuando se habla de educación en la época digital, ¿no? Así se plantea la cuestión. Y justamente quiero detenerme un poco en esto, porque, el jueves vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco más de mass media, porque de hecho el internet en general y la tecnología no es algo malo, o sea, es algo que es, digamos, en términos morales, es algo neutral.
realmente no se puede decir que la tecnología sea buena o sea mala en sí, sino el uso que se hace de ella, ¿no? Y es algo que actualmente tal vez, como les decía, la cuestión de pues de las situaciones actuales del nuevo orden y todo, lo que plantean es que hay unas situaciones en las que se hacen mal uso de las cosas, ¿no? No es que esté mal el liberalismo, ¿no? O no es que esté mal el comunismo. Hay algunas cosas que tal vez no estamos compartiendo, pero no es que esté mal en sí, el punto es que se exagera, se hace mal uso. Sí hay muchos elementos que en el uso, digámoslo así, se corrompe esa cuestión concreta. Entonces, bueno, también aquí en Internet, la cibernavegación, a veces cuando nosotros analizamos la cultura o cuando vemos a críticos de la cultura actual, a veces le echan mucha culpa al Internet como, pues, como el que corrompe la sociedad, ¿no? Y en realidad es que, pues, ciertamente hay mucha más libertad de publicar lo que sea, de vender lo que sea, porque es algo que, de hecho, empieza a suceder, ¿no? Internet junto con pues el neoliberalismo y el consumismo y el capitalismo, pues empieza a ser el vendo todo incluso a mí mismo. Pero en sí mismo no podemos decir que las telecomunicaciones, junto con el Internet y la cibernavegación, pues sean algo en sí mismo malo, más bien es neutral. Y algo que no sé si recuerdan, pero hay una palabrita de la posmodernidad que de hecho impacta bastante la manera de comprender, o sea, a ver, aquí algo importante que es, la posmodernidad es el nombre que se le da a la forma de comprender la realidad del hombre actual. O sea, no es algo que es en sí o que tengan razón, sino que es una concepción que la gente comparte hoy en día acerca de uno mismo, de la sociedad, del dinero, de lo valioso, del tiempo. Y en esta concepción, justamente, digamos, se une el Internet y las telecomunicaciones y la revolución digital. Y entonces se potencian ciertas cosas. Pero digamos que podríamos dividirlo. El hombre seguiría pensando posmodernamente sin la revolución digital, aunque se potencian ciertas cosas precisamente con esto. Entonces, algo que veamos ahí en la posmodernidad es que hay, no sé si escuchan pronto que ya llegan los helados aquí, está muy fuerte el sonido. Pues bueno, lo que sucede un poco en la posmodernidad es que empieza a haber un gusto especial por la imagen. Si antes en la modernidad había un gusto especial por la palabra, por la expresión lingüística de la razón, en la posmodernidad empieza a haber como, no un desprecio en sí, pero sí como un desinterés por lo racional, da flojera, no me da placer, entonces no lo quiero, o me cuesta trabajo, no lo quiero. Entonces la imagen empieza a ser una forma de transmisión de lo que se piensa, ¿no? Los memes son la expresión, digamos, máxima de esto, ¿no? La imagen se vuelve una forma de comunicación y la imagen con todos sus asegúnes, es decir, la imagen lo que hace en el fondo es decir algo, pero decirlo ambiguamente, sobre todo si esa imagen no está explícita, ¿no? No es que la imagen sea mala, pero normalmente se entendía como algo de apoyo. Y una forma de entender esto de manera más concreta es la frase que se sostiene hoy en día, que es una imagen dice más que 1000 palabras. Es decir, se empieza a sobrevalorar la imagen sobre la escritura. Y con eso, bueno, pues también hay una concepción de esto. Es decir, yo no tengo que leer, yo no tengo que escribir, yo no necesito esto, porque yo puedo comprender algo sin leerlo, sin utilizar el lenguaje escrito, por así decir. Eso hay en el fondo, no que se exprese de manera absoluta, pero sí en gran medida hay la visión por la imagen. Entonces, justamente la televisión, ¿no? Que empieza con la televisión y digamos, el boom, la euforia por la televisión, y entonces nosotros ahora tenemos una euforia por el celular y tener todo aquí, ¿no? O en la televisión, pero más interactiva, ¿no? Que ahí puedes ver Netflix, que la compu, que todo esto, la tablet. Son también tipos, digámoslo así, de televisión, es decir, de transmisores de imagen y sonido, que transmiten ideas o que transmiten lo que sea, un chiste, ¿no? Pero transmiten algo.
Y eso es, hay un protagonismo de la imagen en la posmodernidad y también a través de estos dispositivos. Y algo que sucede con mucha más, pues sí, con mucho más comúnmente, es que hay entretenimiento, sobre todo entretenimiento, ¿no? Ahora que cuántas cosas vemos que nos entretienen pues en internet, ¿no? Y todas las aplicaciones, los juegos, las redes sociales, muchas veces son casi solo entretenimiento o consumo. Ahí tenemos no sé si quiera consumir o si quiere entretenerse, pero tiene de las dos opciones. O puedo comprar un juego que me pide comprar, y así hasta la eternidad, ¿no? Bueno, hay un consumo compulsivo y un tiempo de entretenimiento, digamos, hiper, o más bien llevado como al extremo gracias al internet, no que antes no se tenía, sino que una cosa, digamos, potencia a otra. Pero pues la idea de la posmodernidad está ahí. Y bueno, el internet ya sabemos bien lo que es, pero es básicamente esta relación sin esa barrera pues espacial, ¿no? O material que normalmente tendríamos, ¿no? Ahora podemos comunicarnos, o sea, estamos en un encierro, ¿no? Y podemos comunicarnos con otras personas, ¿no? No podemos estar a 1 metro ni a 1 metro de distancia, pero aún así podemos conectarnos. Y eso es pues un beneficio muy grande que tenemos en nuestra época y que tenemos que aprovecharlo de manera positiva. Ahora, el problema, como les decía al principio, es que unido al capitalismo, pues estas tecnologías abren la posibilidad de venderlo todo, ¿no? Y les decía desde la clase pasada, les decía, bueno, hay un deep web que vende todo y de formas horribles, porque además algo que se nos ha olvidado un poco es que la posmodernidad, o sea, tal vez nosotros crecimos en cierto ambiente familiar que nos fomenta la moral buena o que buscar la justicia de alguna forma, ¿no? O que no puedes hacer trampa, ¿no? Este tipo de cosas son tal vez parte del ambiente familiar que se nos promueve, pero en general el ambiente posmoderno promueve muchísimo la relatividad, la tolerancia, pero entendido en términos relativistas, o sea, sé tolerante con lo que sea, no importa si es bueno o si es malo, o sea, da lo mismo porque todo es relativo. Entonces, si tienes este relativismo moral, el capitalismo compulsivo, y además tienes que con esto puedes comprar lo que sea, pues entonces, digamos, se pierden los límites del bien y el mal. Y esto es uno de los elementos que hay que ser críticos, ¿no? Es decir, no hay que odiar la tecnología ahora, sino hay que ser críticos ante esto, porque es algo que está sucediendo hoy. Hoy ahí en el mismo internet que estamos usando nosotros, pues se puede utilizar para muchas otras cosas y por falta de conciencia de lo que es el bien y el mal de manera objetiva, pues se llegan a estos extremos, ¿no? Y bueno, el tema de venderlo todo o a costa de cualquier cosa, ¿no? O sea, tenerlo todo también lleva a quién lo produjo, cómo se produce o qué precio tiene esto, ¿no? Porque a veces pensemos, por ejemplo, hay un documental que está no me acuerdo si está en Netflix, no lo voy a decir así, pero se llama, se me olvidó cómo se llama, cuesta, no me acuerdo cómo se llama, el verdadero costo o algo así, The True Cost. Eso, qué bárbaro, está demasiado bueno, sí se lo recomiendo muchísimo. Ese documental justamente habla de el costo que tienen las cosas con esta fast fashion, porque además como todo va cambiando de manera demasiado rápido, porque todo es urgente, todo tiene que cambiar, todo tal, entonces a veces los que producen nuestros productos que nosotros podemos comprar, lo que sea, pues tal vez eso cuesta muchísimo más. Y esto es algo que es consecuencia también de esta accesibilidad tan fácil de todo y que lo puedes comprar todo y que además todo está pues democratizado, ¿no? Realmente cualquiera puede obtener lo que quiera sin ningún tipo de límite moral. Y bueno, justamente aquí quitamos lo moral. Y algo que también sucede es el bombardeo de sensualidad de marketing. O sea, realmente el marketing empieza a ser una forma de atraerte, pero no por medios persuasivos o intelectuales, sino por medios de, digamos, sensibles, ¿no? Yo solamente te voy a convencer por medio de que se ve padre o bonitos o música bonita o lo que sea, pero tal vez esto justamente no tiene producción excesiva y con explotación laboral, etcétera. Entonces, bueno,
Aquí la cuestión es que esto está pasando, se une a el internet y esto va a ser una buena introducción para lo que vamos a ver el jueves. Igual se los pongo el miércoles, pero si no, el jueves se los voy a habilitar y como ya les dije, vamos a tener la posibilidad de ganar un punto extra, todos los que quieran, o sea, todos van a poder hacerlo, no va a haber un límite de los 5 primeros, solamente van a tener que contestar las preguntas del Play Posit, sacar 100% y ya con eso tienes tu punto extra, ¿sale? Y bueno, esto es toda la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, si están todavía por ahí, a ver, escríbanme, hola, mínimo. Hola, hola, Miss. Hola, Miss. Hola. Muy bien, yo ya les voy a quitar esa falta que se había puesto. No, aquí estamos. Muy bien. Pues bueno, aquí está, ya el jueves, o mañana maybe, les abro su actividad, ¿verdad? Miss, ¿va Digan. a tomar lista otra vez ahorita? Sí, No. yo creo que sí, pero veo que son 54, o sea, no se fueron, o sea, No, cuando tomé lista es que ahorita. me dijo un amigo, bueno, Raúl, que su conexión estaba fallando un buen, entonces se estaba saliendo y entrando a la sesión, por eso le preguntaba. Ok, no te preocupes. Mande, ¿quién más me habló? Oiga, Miss, ¿qué digo sobre el Play Pause y todo eso? Lo que dije fue que el jueves voy a habilitar una actividad que tú tienes que ver, o sea, va a ser un video aparte del aula virtual, tú vas a ver el video, vas a contestarlo con las preguntas, ves que vienen ahí unas preguntas en el Play Posit, tú lo tienes que contestar y poner y si sacas 100%, tú te puedes ganar un punto extra. Agua con el Eso es chocolate. básicamente. ¿Cómo? Ay, no, perdón, Miss, perdón. Órale. Bueno, pues entonces, O sea pues que ya eso eso es lo todo, vamos a hacer chicos. durante la clase del jueves. Eso va a ser la clase del jueves. O sea, la clase del jueves siempre es solo actividad. Recuerden, no me tienen que venir a ver a un aula virtual. Solamente va a ser actividad, va a ser ver un video, contestarlo en el Play Posit. Si sacas 100%, ganas un punto extra. ¿Ok? Va, gracias. Sale. Pues eso es todo, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Miss, bye, bonito. Bye, ¿Ya Miss, nos hasta vamos a luego. salir entonces? Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Fer, bye, Dani. Bye, Andy, te cuidas. Igual, Elvin.